Volviendo atrás al módulo 2, recordemos que habíamos determinado la respuesta al impulso del canal inalámbrico dispersivo, en general del canal inalámbrico con múltiples trayectorias, en base a esta expresión de acá. Hay un factor lambda p, que es la pérdida por distancia y el desvanecimiento de sombra, que en general dentro de un área local asumimos que vale 1, y hay una suma de LC trayectorias. Cada trayectoria tiene una cierta amplitud, cada trayectoria tiene una cierta fase y cada trayectoria tiene un cierto retardo que tiene que ver con la distancia recorrida de la trayectoria. Y eso se grafica de esta forma como una serie de ecos que van llegando en el tiempo y que cuanto más tiempo pasa es intuitivo esperar que esos ecos sean un poquito más débiles. Y en base a eso definimos dos grandes casos, dos grandes familias. El caso 1, que tiene una forma A y B, que es aquel en el que esta dispersión del canal, debido a las múltiples trayectorias, es muy breve con respecto a la duración de un tiempo de símbolo de la señal de modulación digital. Y para ese caso lo que ocurre es que esa respuesta al impulso del canal toma finalmente la forma de un escalar h-check constante, y ese h-check finalmente tiene un módulo que tiene distribución Rayleigh y tiene un ángulo que tiene distribución uniforme, y su estudio fue el grueso de lo que hablamos en el módulo 3 sobre desvanecimiento local estático y las consecuencias de ello en el módulo 4 en torno a la razón señal ruido como variable aleatoria y el presupuesto de enlace, todo lo que tiene que ver con outage o cobertura. Y tiene un caso B, este caso 1B, que es aquel en el cual este escalar H varía con el tiempo. Eso fue el objeto del estudio en el módulo 5, donde vimos la movilidad, el efecto de la movilidad en el canal. Vamos entonces ahora a comenzar a estudiar este caso 2. Este caso 2, que también tiene una forma A y B, sin variación temporal y con variación temporal. Este caso 2 es el caso en el que la dispersión del canal en el tiempo es de una escala relevante con respecto a la duración de un tiempo de símbolo. Entonces vamos a comenzar ahora a hablar sobre canales dispersivos. Y aquí en este módulo en particular vamos a ver el caso 2A sin variación temporal. Entonces, recordemos el modelo de canal dispersivo. Que acabamos de visitar en el módulo 2, y para ello lo que voy a hacer es simplemente volver a esta lámina y copiar esta figura y esta expresión para tenerla presente ahora también acá en nuestro nuevo módulo. Entonces, lo que queremos hacer al estudiar estos canales dispersivos es entender un poquito más qué es lo que son estos HN, cómo se comportan, qué es lo que son estos Phi-N, cómo se comportan, y qué son estos Tau-N y cómo se comportan. Y vamos a hacer esto
en el supuesto de que estamos en el área local y que en general por ello es que podemos asumir de que este lambda p es igual a 1, dado que en realidad lambda p lo único que hace es atenuar o amplificar la señal en una cierta escala y el efecto de ello es finalmente sobre la resonancia al ruido. Así que si hay una señal recibida bajo ruido, el efecto de lambda p siempre lo podemos asociar a una cantidad de ruido mayor o menor. Entonces nos interesa estudiar los tau sub n, los h sub n y phi sub n en mayor detalle. Y para eso quiero hacer un par de definiciones basadas en esta figura. Voy a hacer un poquito más de espacio. Ahí sí. Entonces lo que nos interesa es definir un par de cosas para facilitar, ¿no es cierto?, este estudio. Y la primera de ellas es que estos tau sub n están indexados en n, llevan este índice n, pero no necesariamente están ordenados de más antiguo a más reciente, ¿sí? O sea, vamos a simplemente decir que el primero de ellos, que en este caso es tau sub 1, el primero de ellos lo vamos a definir como tau sub 0, es la primera trayectoria que llega, y ella es en el fondo el mínimo sobre n de los tau sub n, ¿sí? Es decir, tau 1 podría estar acá y esto acá podría ser tau 7 por la forma en que fueron enumerados. Entonces tau 0, el tau más pequeño de todos, correspondería en este ejemplo que estoy mencionando a tau 7. Y lo mismo ocurre con el más antiguo, o el más reciente, perdón, lo vamos a llamar tau max, y este corresponde al máximo sobre n entre todos los tau sub n. Entonces, con esta definición, pensemos en un ambiente, por ejemplo, en un ambiente de oficina, donde tenemos, supongamos que una oficina rectangular. Entonces podemos dibujarla de esta forma. Y necesito una copia más, donde este aquí cierra por acá, este por acá y este por acá. Este es nuestro espacio de oficina rectangular. Y vamos a asumir de que acá, en algún escritorio, hay un computador, aquí se muestra un teclado y una pantalla, estamos hablando de un laptop, y este laptop tiene una pequeña antena, y para destacarla la voy a dibujar en rojo. En general, por supuesto, esta antena está metida dentro de la electrónica, pero gráficamente la representamos así. Y vamos a asumir de que por este otro lado, aquí en alguna parte en el cielo, hay un punto de acceso Wi-Fi que también tiene una antena, ¿sí? Entonces este laptop se quiere comunicar con este punto de acceso y viceversa, ¿no es cierto?, para generar comunicaciones, hacer una videoconferencia
ver una clase, mandar un correo, etc. Entonces, supongamos que la comunicación es desde el computador hacia el punto de acceso. Entonces, va a haber una transmisión que vamos a asumir desde aquí omnidireccional, que va a comenzar a propagarse y vamos a tener ciertas trayectorias que van rebotando en distintas partes de la sala y que producen entonces una propagación de múltiples trayectorias hacia este punto de acceso y en particular hacia la antena que recibe las transmisiones. Y no necesariamente podemos descartar que haya alguna trayectoria, que la voy a dibujar aquí en verde, que sea directa, en línea de vista. ¿Sí? Entonces, esta acá es una trayectoria de línea de vista. Line of sight. Y vamos a asumir de que la longitud de esa trayectoria, la distancia física entre el computador y el punto de acceso, la longitud de esta línea verde, supongamos que tiene 9 metros. Por supuesto que el recorrido de todas las demás trayectorias es mayor que 9 metros. ¿Sí? Así que tiene sentido de que esta de acá sea la trayectoria tau sub 0, la trayectoria que llega antes que todas las demás. Ahora, si es que recuerdan que la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, es fácil ver de que en realidad también se puede expresar como 30 centímetros por nanosegundo. La luz recorre en cada nanosegundo 30 centímetros. Entonces, si esta trayectoria verde tiene 9 metros y la luz recorre 30 centímetros por cada nanosegundo, es inmediato que este valor de tau 0 es 30 nanosegundos. Entonces la consecuencia es que tau 0 es 30 nanosegundos. ¿Por qué? Porque 30 por 30 da 900 centímetros y 900 centímetros son 9 metros. Ahora, si esta distancia es de 9 metros, entonces perfectamente podríamos asumir de que nuestra pieza, este espacio de oficina, tiene algo así como 10 metros de largo. Entonces voy aquí a poner una pequeña indicación de que esto acá son 10 metros de largo. Es difícil dibujar paralelas. Ahí está. Entonces esto acá, entre acá y acá, son 10 metros. La oficina tiene 10 metros. Entonces, si es que el tau n mínimo, que resulta ser tau 0, es de 30 nanosegundos para recorrer 9 metros, la pregunta es, ¿cuál es el rango esperable
para todos estos demás trayectorias. ¿Cuál es el rango esperable para todas las demás trayectorias? Y me refiero a las trayectorias que no van por el camino de línea de vista. Bueno, cuanto más distancia recorre la trayectoria, más se debilita simplemente por una cosa de distancia. Pero estando dentro de un área local uno puede decir, bueno, ese es un efecto menos relevante. Pero por supuesto en cada rebote también ocurre una reflexión, una refracción y ocurre una absorción de energía. Incluso podría ser que alguna de estas trayectorias salga y rebote en una pared de una pieza aledaña o que rebote en el techo del segundo piso y vuelva a bajar, ¿sí? Entonces, uno podría decir que el tau n máximo, vale decir el tau max, corresponde a trayectorias de unos 25 a 30 metros. Esto es intuitivo. El triple del recorrido entre todos los rebotes y todas las absorciones, uno debiera comenzar a esperar que trayectorias que han recorrido más que esta distancia ya son sumamente débiles. Y esto corresponde a un tau max de aproximadamente 100 nanosegundos, eso para el caso de que estemos hablando de unos 30 metros. Entonces, dejemos este ejemplo planteado, así tal cual por ahora, y pensemos en otro caso. Pensemos en una situación en la que tenemos acá el Cerro Manquehue, en Santiago. Por aquí en alguna parte está el Cerro San Cristóbal. Manquehue. Y al fondo, en alguna parte, está la cordillera de los Andes, o la precordillera, ¿no es cierto? Y aquí podemos dibujar distintas montañas con ciertas quebradas, etc. El norte vendría a estar en esta dirección. Estamos como que sobrevolando Santiago desde Pudahuel, ¿sí? Mirando un poco hacia el oriente. Y tenemos una antena transmisora en la cumbre del Cerro San Cristóbal. Y por otro lado, tenemos una antena receptora en este lugar de acá, que es el campus San Joaquín. Aquí atrás, en alguna parte, está el campus San Joaquín y hay alguien ahí en el campus recibiendo esa transmisión. Entonces, nuevamente, vamos a tener una trayectoria de línea de vista, que es la más corta posible, por lo tanto es la que va a tener el tau 0. Y vamos a tener numerosas otras trayectorias que podrían ser una que rebota en el Cerro Manquehue, podría ser una que rebota un poquito más allá en el Cerro Manquehue y que por lo tanto fue a rebotar nuevamente en otro lado, en las montañas. Podrá haber una que
rebotó al fondo y bajó. Ahí está, etcétera. Ustedes se imaginan la situación. Ahora, si es que la distancia que hay entre el Cerro San Cristóbal y San Joaquín en línea de vista son, supongamos, para hacer los números fáciles, 9 kilómetros, entonces el tau cero va a resultar del orden de 30 microsegundos. Recordando de que estos 9 kilómetros a 30 kilómetros por nanosegundo, perdón, a 30 centímetros por nanosegundo, necesitan 1000 veces más tiempo para recorrer los 9 kilómetros que en el caso de la oficina para recorrer 9 metros. Y las demás trayectorias, por un argumento muy similar al anterior, podemos pensar que podrán ser 3 veces más largas, pero después de eso ya están sustantivamente debilitadas. Entonces, podemos hablar de unos 100 microsegundos, y esto pensando en 30 kilómetros. Entonces, resulta bien evidente de estos ejemplos que la dispersión, vale decir, la duración de esta dispersión es directamente dependiente del tamaño del ambiente de propagación. Entonces, la observación clave aquí, observación clave, la dispersión del canal varía proporcionalmente al tamaño del ambiente de propagación. Entonces, esto es una primera cosa que podemos decir acerca de los tau n. Tal vez aquí agregar que estamos hablando acerca de los tau n. De la dispersión del canal. Ahora, por supuesto que puede ocurrir que no exista una trayectoria de línea de vista. Entonces, el tau cero va a ser el retardo de alguna de las trayectorias indirectas. Y eso no tiene ningún problema. El motivo por el cual mencioné aquí un caso, dos ejemplos con línea de vista, es para establecer el caso mínimo de retardo y poder con respecto a ese argumentar cuánto podrían ser los retardos de las demás trayectorias. Pero en cualquier caso, nuestra conclusión que la dispersión del canal en el tiempo varía proporcionalmente al tamaño del ambiente de propagación, esa observación clave es correcta de una u otra forma y siempre aplica cuando tenemos una propagación de múltiples trayectorias.